Bienvenidos a la América colonial. A ver, subraya los países europeos que llevaron a cabo la colonización del continente americano. Japón, Estados Unidos, España, Inglaterra, Croacia, Francia, Portugal, Egipto, Holanda, Rumania, Turquía. Pues España, Inglaterra y Portugal. Pero espérate, sí, Inglaterra, España y Portugal formaron poderosos imperios coloniales entre los siglos XVI y XVIII. Sin embargo, no fueron los únicos países europeos que tomaron posesión del continente americano. ¿No? No, mira, ahí en tu examen tienes otras dos opciones que también contaron con posesiones en América, Francia y Holanda. ¿Francia y Holanda? Sí, Francia tuvo la región de Luisiana, así como el este y centro del actual Canadá, junto con la Guyana francesa y otras islas del Caribe. Los holandeses, por otro lado, contaron con Surinam, Curazao y la Guyana francesa, e incluso estuvieron por ahí en una región del Brasil. Así que, como puedes ver, España e Inglaterra no fueron los únicos que tuvieron colonias en América. Ok. Entonces también voy a poner Francia y Holanda. Excelente trabajo, Pepito. Tienes 10. Mira que ya no me acordaba que también Francia y Holanda habían tenido posesiones en América, ¿eh? Y si nos vamos más allá, existe todo un conglomerado de países europeos que igual le entraron a la colonización de América, como por ejemplo Alemania, que intentó tener una colonia en la actual Venezuela, Italia, que tuvo pequeñas colonias latinoamericanas, Dinamarca, que se agarró Groenlandia, Suecia, que controló de manera efímera las islas de Guadalupe y San Bartolomé, Escocia, por ahí en el noreste de Norteamérica, Noruega y Rusia, que estuvo en la actual Alaska. ¿Rusia? ¿Pero qué Alaska no le pertenecía a Estados Unidos? Corrección, le pertenece ahora, porque se la compraron a Rusia a mediados del siglo XIX. Pero antes de eso, Alaska, junto con otras islas del Pacífico Norte, eran de Rusia. Y no solo eso, sino que también pusieron algunas factorías comerciales en los actuales estados de Washington, Oregon y California, en los Estados Unidos, lo que para aquella época significó que fueron vecinos de la Nueva España. ¿Rusia vecina de la Nueva España? Como lo escuchas, Rusia y la Nueva España fueron vecinos. Todo comenzó a inicios del siglo XVIII, cuando se llevaron a cabo numerosas expediciones de investigación, las cuales culminarían con el descubrimiento de las costas alasqueñas en 1732, pero no se quedaron en ellas, sino que las cartografiaron y se regresaron. Posteriormente hubo más expediciones las cuales permitieron descubrir islas en el Pacífico Norte, así como una potencial fuente de riquezas para el gigante europeo, las pieles de animal, elemento con el que, si se oponían aguzados, podían comerciar. No obstante, esto no despertó el interés del gobierno ruso, ya que no hubo más expediciones oficiales. A los que sí le llamó la atención fue a los comerciantes rusos, quienes emprendieron pequeñas expediciones comerciales acompañadas de cazadores y peleteros. Estas expediciones contaron con la aprobación de los gobernantes rusos y eventualmente permitieron la creación de empresas dedicadas al trabajo de las pieles. Con la llegada de estas empresas, también vino el establecimiento de pequeños asentamientos en las islas, así como en la costa oeste de Alaska. Más tarde, a finales del siglo XVIII, surgiría la Compañía Ruso-Americana, otra empresa dedicada al comercio de pieles, sí, pero que a diferencia de las anteriores, contaba con el apoyo económico de la corona rusa, privilegio que le serviría para adelantar a los demás entes comerciales que había en la zona. ¿Cómo lo consiguieron? Pues gracias a la inteligencia y al tacto de uno de sus fundadores, Nikolai Rezanov, quien luego de varias reuniones con el zar, se hizo con el patrocinio de este. Como parte de dicho patrocinio, la compañía ruso-americana
obtuvo un título, el cual le concedía el monopolio de pieles durante los siguientes 20 años, con opción de renovarlo otros 20 años si el zar en turno así lo disponía. Y claro que se renovó, y no una, sino varias veces, tanto así que la compañía cesó sus actividades y se disolvió hasta el lejano año de 1881, cuando ya los Estados Unidos habían comprado Alaska. La compañía ruso-americana construyó fuertes en Alaska para protegerse de los nativos, pero más adelante comenzó a extenderse a la costa oeste de Canadá, llegando incluso al norte de California, situación que preocupó a los españoles, que enviaron desde la Nueva España varias expediciones hacia el Pacífico, para evitar que los rusos siguieran avanzando hacia el sur. Por esto te decía que habían llegado a ser vecinos de la Nueva España, porque si agarras un mapa de hasta dónde llegaba dicho virreinato, pues te das cuenta de que ahí los tenían, ya metiéndose en el patio de atrás. Sin embargo, si esto no te pareciera ya algo bastante interesante, entonces agárrate, porque ahí te va la explicación del por qué el título de este video. Rusia y la Nueva España pudieron ser más que solo vecinos, y lo que es más, la historia pudo ser totalmente distinta en aquel rincón del planeta, al grado de que el idioma oficial de California pudo haber sido el ruso y no el inglés. Es entonces que entra en escena Nikolai Petrovich Rezanov, hombre al cual ya nos habíamos referido antes. Nikolai Rezanov nació en San Petersburgo en 1764. Fue un niño sumamente inteligente, el cual dominó 5 idiomas antes de cumplir los 14 años. En 1791 Rezanov se incorporó al grupo de Gravila der Ragen, quien era secretario privado de la emperatriz Catalina. No obstante, los placeres de la corte lo aburrieron, y algunos años después decidió darle un giro a su vida. Conoció al empresario Gregory Shelikhov, de la compañía de pieles Shelikhov-Golikov, quien quería obtener el monopolio sobre el comercio de pieles en el Pacífico Norte. A Rezanov le atrajo el proyecto de Shelikhov, por lo que decidió dejar su cómoda vida en la corte y hacerse socio de la compañía de Shelikhov, y se convirtió en un hombre de negocios, y uno muy bueno, tanto que impresionó al propio Shelikhov. Posteriormente Shelikhov murió, y su esposa Natalia ocupó su lugar en la compañía. A pesar de esto, Rezanov prosiguió con el proyecto del monopolio del comercio de pieles. Natalia lo apoyó, y unos años después el proyecto cristalizaría en la creación de la compañía ruso-americana, y en el patrocinio que ésta obtuvo del zar Pablo I de Rusia. La compañía barrió a las otras empresas pequeñas, junto con los comerciantes independientes, y desde inicios del siglo XIX fue una importante fuente de ingresos para Rezanov y los otros accionistas de la compañía, entre quienes por cierto se encontraban varios miembros de la corte real. No obstante, como en todo, la compañía no estuvo exenta de problemas, siendo el más grave de estos el aprovisionamiento de comida. Alaska no era precisamente el cuerno de la abundancia, razón por la cual los rusos que vivían ahí solían pasar hambre en el invierno. Rezanov intentó solucionar esta situación a través de los años, y fue en esa búsqueda que tuvo la idea de hacer un trato con las colonias españolas de la California para que pertrecharan a las colonias rusas de Alaska. Resulta que Rezanov arribó a Alaska con órdenes de corregir una serie de abusos y desmanes que estaban ocurriendo en las colonias rusas. Venía en calidad de inspector imperial y llegó a mediados de 1805. Ahí se quedó todo el invierno, estación en la cual casi se muere de hambre. Es entonces que tuvo la idea de California y se puso a trabajar de inmediato en ello. Compró un barco, lo llenó con una rica carga de pieles y navegó hacia el sur, a California. Su propósito era intercambiar las pieles por alimentos y negociar un tratado para que las colonias rusas fueran aprovisionadas 2 veces por año con los abundantes productos existentes en la Nueva España. Así Rezanov echó anclas
en el puerto de San Francisco, a comienzos de abril de 1806, siendo recibido con amabilidad por los californianos. Como Rezanov sabía hablar español, pudo comunicarse con ellos, habilidad que le permitiría enterarse de dos cosas. Número 1. Que las leyes de España prohibían a las colonias comerciar con otras potencias extranjeras, como Rusia. Y número 2. Que el gobernador de California era incorruptible. Un panorama nada alentador para la causa de Rezanov, pero con todo y esto, Rezanov pudo quedarse 6 semanas en San Francisco, al final de las cuales partió, pero llevando las bodegas de su barco repletas de provisiones. ¿Cómo lo consiguió? Y espérate, porque además llevaba la promesa del gobernador de un posible trato con los rusos. ¿Cómo lo consiguió? De acuerdo con las fuentes de la época, gracias a dos cosas. La primera, su habilidad de negociación, la cual, recordemos, le había ganado el favor del zar. Y la segunda, pero no por ello menos importante, que Rezanov se ligó a la hija del comandante de San Francisco, que iba a casarse con ella. ¿Casarse? ¿A qué horas? ¿Por qué? ¿Cómo? María Concepción Argüello, criolla que había nacido en San Francisco, se enamoró profundamente de Rezanov, y éste sintió lo mismo por ella. Concepción contaba con apenas 15 años de edad, y pese a todos los posibles impedimentos que pudo haber tenido esta relación, consiguió que fuera aceptada tanto por su familia como por las autoridades de San Francisco, e incluso por el clero local. Pero Nicolai y Concepción no querían pasar un buen rato y ya. No, ellos de verdad tenían la intención de llevar su relación a un terreno serio y estable, motivo por el cual se dispusieron a casarse, con todas las de la ley. Para ello, era necesario que la unión fuese aprobada tanto por el emperador de Rusia como por el Papa de Roma, además de los respectivos líderes españoles en la península ibérica. Rezanov sabía que no tendría problema en que su emperador consintiese la unión, mas también sabía que con el Papa y el rey español la cosa sería un tanto diferente, pero amaba a su prometida, así que decidió viajar a Roma y a España para conseguir esa aprobación. Regresó para dejar la comida en Alaska, y de ahí se pasó a Rusia para hablar con el zar. El plan era conseguir el permiso del zar y de ahí irse para el oeste, a Roma y a España para hacer lo propio con el Papa y la corona española. Si todo salía bien, al cabo de unos meses podría reunirse con su amada para celebrar la boda. Y la relación de Rezanov y Conchita tomó por sorpresa al gobernador de San Francisco, quien supongo pensó en todas las implicaciones políticas que tendría este casamiento. Sin embargo, terminó por consentir la unión y aceptar a Rezanov como un futuro miembro de la sociedad novohispana. De ahí que accediera a considerar el trato que Rezanov tenía para las colonias rusas de América. No obstante, aquí hay que ser mal pensados en el asunto, ya que si se llegaba a dar dicho trato, es muy probable que Rusia hubiera intentado apoderarse de toda la costa oeste de Norteamérica. Digo, no conocemos exactamente las intenciones del zar en aquel entonces, pero sí existen ciertas condiciones que pudieron haber llevado a ese escenario. Hay por ahí una teoría que dice que una tercera razón por la que los californianos accedieron a contemplar un posible trato con los rusos es porque ellos temían por su seguridad y por la estabilidad dentro del virreinato. Recordemos que estamos a inicios del siglo XIX y la agitación social que llevaría a la independencia de las colonias españolas ya estaba más que presente. De acuerdo con esta teoría, los californianos, o mejor dicho, las autoridades de California, al ver que podrían ser desplazados por una eventual revolución y al ser el rincón más olvidado de todo el imperio español, vieron como una opción el aliarse política y militarmente con los rusos, para que estos les ayudaran a sostenerse si algo así sucedía. Por ello meditaron un posible trato comercial como un primer acercamiento. Repito, esta no es más que una teoría,
pero una que si lo piensas bien tiene mucho sentido, si consideramos el contexto en el cual se desenvolvían los acontecimientos. Y bueno, quién sabe, quizás una vez vueltos aliados militares, al zar se le hubiera ocurrido tratar de anexionar toda esa zona para Rusia. Desafortunadamente Rezanov murió en su viaje hacia la capital rusa. El mal clima de Siberia y el extremo cansancio lo hicieron enfermar, falleciendo el 8 de marzo de 1807. La promesa de trato que llevaba de parte del gobernador de California jamás fue ratificada por el emperador ruso, lo cual hizo que éste jamás se concretara. Las colonias rusas en América, por otro lado, eventualmente regresaron a los malos modos que Rezanov había remediado, y fueron menguando económicamente hacia mediados del siglo XIX. Posteriormente, Alaska fue adquirida por el gobierno estadounidense en 1867 ante el ofrecimiento ruso. Rusia necesitaba dinero para financiar su expansión en otros frentes. Además de ello, los costos de la colonia eran elevados, razón por la cual decidieron vender. Concepción nunca supo el verdadero final de Rezanov y lo estuvo esperando durante largos años, hasta que finalmente decidió hacerse monja en la ciudad de Monterrey, en California, y ahí permaneció hasta su muerte en 1857. Aunque bueno, de acuerdo con otras fuentes, ella sí supo un año después del fatal destino de Rezanov, en 1808, optando por permanecer célibe hasta ya pasados los 60 años, cuando decidió hacerse monja. Tristemente, la historia de Rezanov y de Conchita tuvo este final trágico, dejando truncado el que pudo haber sido un bello matrimonio. Y más interesante, el que pudo haber sido un escenario más propicio para la expansión rusa en América.